Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios. Qué gusto poder estar el día de hoy compartiendo la palabra. Me gozo en poder estar aquí y viéndole las caras a cada uno de ustedes. Ya empiezo a reconocerle más los ojitos. Al principio me costaba trabajo, pero como que ya podemos distinguirnos, ¿verdad? Ya con vernos los ojitos ya sabemos más o menos quién es quién. Bueno, quiero empezar mandándole saludos a mi hija Elena y a mi hijo Elías, que deben estar en casa ahí, yo creo que desayunando o no sé qué anden haciendo, pero pórtense bien, niños. Y a todos ustedes quiero decirles que les amo con todo mi corazón. Extraño a cada uno de los que están en línea y no han podido venir. Realmente oro por ustedes. Ahí de repente el Espíritu Santo me recuerda, mira, él no ha venido, y oro. Y de los que están aquí, pues ya saben que los amo y me gozo en saber que se esfuerzan en venir a escuchar la palabra de Dios. Esta semana fue una semana bien festejada. El día miércoles fue el cumpleaños de nuestra directora, así que la felicitan ahí cuando la vean. Cumplió años el miércoles, y el viernes fue mi aniversario, cumplimos 10 años de casados. Así que estuvimos de fiesta en estos días. Yo le digo a mi esposa que ya le voy a hacer un monumento. Lleva 10 años aguantándome, yo no sé cómo le hace. Pero doy gracias a Dios por su vida, que pues han sido 10 años en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé cuántos tengan ustedes de casados y qué tan rápido se les haya pasado el tiempo, pero para mí se ha pasado bien rápido. Hay quienes dicen que el matrimonio es pues la segunda decisión más importante de la vida, ¿verdad? Primero está el aceptar a Cristo en el corazón, y la segunda es ver con quién te casas. Entonces, jóvenes, fíjense bien con quién se quieren casar y no nada más echen una moneda al aire para decidir con quién. Bueno, como ustedes saben, vamos a empezar un tema bien interesante. Voy a estar hablando en los siguientes domingos que me llegue a tocar acerca de la fe. Si ustedes se conectaron el día miércoles, ¿cuántos escucharon la conferencia del miércoles? Ok, varios de ustedes escucharon. Estuvimos hablando acerca de la apostasía, ¿se acuerdan? Si no la pudieron escuchar, está ahí en YouTube o en Facebook, la pueden buscar. Le pusimos como título la apostasía, y hablábamos que la apostasía es el abandono de Dios, ¿verdad? Darle la espalda a Dios, abandonar la fe. Y entonces Dios me ponía que teníamos que hablar acerca de la fe. Y esta serie le pusimos como título una fe inquebrantable. ¿Cuántos pueden decir que su fe es inquebrantable, que nada ni nadie los mueve? Y a lo mejor dices, bueno, la mía más o menos, yo creo que sí, yo no sé. Y esta parte es bien interesante, una fe inquebrantable. Y entonces lo que quiero ir tratando durante toda esta serie es, tal vez tú dices, yo sí tengo fe, pero no sé si es inquebrantable. Entonces quiero ir poniendo cimientos para poder llegar a tener una fe inquebrantable. Por eso no te debes de perder toda esta serie, porque vamos a empezar desde el principio de la fe hasta llegar a tener una fe inquebrantable. Ahorita durante el tiempo de la alabanza nos decían, vamos a interceder. Yo no sé si entiendes esta palabra de interceder. Interceder es orar, pero por otras personas. Muchas veces nosotros estamos orando y oramos por nuestras necesidades, por nuestra familia, por yo. Pero cuando intercedes te pones en la brecha y le pides a Dios por otra persona. En este caso orábamos por otras naciones. Y de pronto es interesante esto, porque yo no sé si te llegue a pasar y pase por tu mente. Yo no sé si tengo la fe para orar de esta manera. Porque yo oro, por ejemplo, para un trabajo y no tengo. Oro por mi familia y no cambia. Oro porque me aumenten el sueldo y no pasa nada. Oré por un enfermo y no sanó. Entonces, ¿cómo quieres que yo ore por una nación? No va a pasar nada. Si oro o no oro, pues no pasa nada. Y a veces ese es el problema, que no tenemos suficiente fe para orar. Y entonces toda esta serie nos va a ir ayudando a poder aumentar nuestra fe, y entonces tener la certeza, la seguridad de que lo que oremos, el Señor escucha y contesta. Lo que sucede es que muchas veces en la omnisciencia de Dios, Él lo sabe todo. Él sabe cuándo contestar y qué contestar.
A veces es un sí, a veces es un no. A veces es en el momento, a veces pasan semanas, meses y años para que esta oración sea contestada. Pero nosotros tenemos fe de que si nosotros oramos, el Señor escucha y contesta. El problema es que muchas veces no sabemos cuándo ni cómo va a contestar. Entonces, esta serie nos va a ayudar a ir aprendiendo a cómo aumentar nuestra fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué nos dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe. Lo vas a encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y de ahí tenemos que partir. La fe es la certeza, estar seguros de lo que estamos esperando, la convicción de lo que no se ve. Sabes que yo no veo, pero yo sé que el Señor va a responder. Estoy seguro, no tengo dudas. No cabe en mí esa duda de que yo creo. Y eso es la fe a la luz de la palabra. Y si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a encontrar desde el principio hasta el final de la Biblia, van a estar hablando de fe. Todo es por fe. Por fe, por fe, por fe. Un ejemplo de esto es cuando Jesús estuvo en la tierra. Lucas capítulo 11, versículo 22. Perdón, Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22. Y aquí tenemos una historia bien interesante. Es Jesús con los discípulos, dicen que iban caminando y que de pronto Jesús ve una higuera y va y se acerca y busca el fruto, no lo encuentra y le dice a la higuera que se seque porque no dio fruto. Pasó el tiempo, dice que llegaron a donde iban y que de regreso, cuando iban caminando, vieron la higuera y que estaba seca. Y entonces, versículo 22, le dicen, Señor, mira, la higuera se secó. Versículo 22, respondió Jesús, les dijo, tengan fe en Dios. Versículo 23, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. ¿Qué versículos tan interesantes? Les dice, tengan fe ¿en quién? En Dios. En teoría todos los que estamos aquí tenemos fe en Dios. Los que nos están viendo en línea tienen fe en Dios, ¿verdad? Y dice, tengan fe en Dios. Y lo siguiente que les dice es, de cierto les digo que cualquiera que diga en este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. ¿Cuántos tienen la fe para arrojar un monte al mar? ¿Cuántos han arrojado un monte al mar? Y todos nos volteamos a ver con cara de a ver quién levanta la mano. Es algo que dices, no, bueno, es que ahí lo está poniendo de ejemplo, no es exactamente que echemos un monte al mar, está poniendo el ejemplo. ¿Cuántos tenemos la fe para orar por un enfermo y que sane? ¿Cuántos tenemos la fe para orar por un familiar y que cambie? Y entonces podemos ir poniendo muchos ejemplos, ¿verdad? De qué está refiriendo aquí. Lucas capítulo 17, versículo 5. Igual, van los apóstoles con Jesús, acaban de ver milagros suceder y entonces están bien emocionados los discípulos y les dicen el versículo, Lucas capítulo 17, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Yo me imagino que aquí los discípulos lo que querían era hacer lo que Jesús hacía. ¿Sabes qué, Jesús? Queremos ser como tú, que cuando tú oras pasan las cosas. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Queremos que hacer las mismas cosas que tú haces. Y entonces en el versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y nos vuelve a dar la misma palabra, ¿verdad? A ver, dile a ese monte que se desarraigue
y que se eche al mar. Dile a ese sicómoro que se desarraigue y se eche al mar. ¿Cuántos tenemos esa fe? Y dice que es una fe como ¿qué? Como un grano de mostaza. ¿Conocen los granos de mostaza? Son chiquitos, ¿verdad? ¿Han tenido pimienta en su casa esa entera, esas bolitas de pimienta? Bueno, todavía el grano de mostaza es más chiquito que el de la pimienta. Y dice que dan unos árboles enormes. ¿De qué tamaño es nuestra fe? Si dice que si fuera como un grano de mostaza, sucederían muchas cosas. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Suceden cosas cuando le pides a Dios? ¿Suceden cosas cuando clamas a Él? ¿O no sucede nada? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué la palabra aquí dice tan claro que si tuvieras fe, le podrías decir, ¿sabes qué? Arráncate y arrójate al mar y será hecho. Y todo lo que pidieres en su nombre, lo será hecho. ¿Por qué no suceden las cosas? ¿No tendremos suficiente fe o no tendremos fe? Y regresamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Entendemos estas palabras? ¿Entendemos qué es la fe que viene en la palabra de Dios? Porque a veces es ahí el problema. No entendemos qué es la fe y cómo funciona y cómo se mueve y cómo crece. Y por eso es que vamos a dar esta serie de clases, estos temas, para que podamos ir aumentando nuestra fe y llegue a ser una fe inquebrantable. ¿Cuántos quieren tener una fe inquebrantable? Yo quiero tener una fe inquebrantable, ¿verdad? Todos queremos tener fe inquebrantable. Porque de pronto sí decimos y en nuestro interior sabemos que Señor, sí tengo fe, pero para esto no. ¿Sabes qué? En esto tengo duda. Y se vale tener duda. Se vale de repente decir, Señor, para esto no me alcanza mi fe. Y lo vamos a ir viendo durante los temas. ¿Por qué? Porque aquí claramente vemos que la fe va creciendo, que la fe no es solo de un tamaño, no es que recibas fe y ya tengas toda la fe. Tienes que ir practicando la fe. Así que vamos a iniciar por el principio. Vamos a ver el comienzo de la fe. ¿Dónde está el principio de la fe? Ya sabemos qué es, pero ¿cuándo empieza? Y para esto quiero dividir la fe en dos partes. La fe la podemos dividir en dos grandes ramas. La fe del mundo y la fe en Dios. La fe que habla la palabra. La fe del mundo y la fe que habla la palabra. La fe en Dios. Y la fe en Dios obviamente se puede dividir en muchas ramas más, pero si lo hacemos solo en dos divisiones, podemos decir que existe la fe del mundo y la fe de Dios. Y muchas veces lo que nos sucede es que nosotros tenemos la fe del mundo. ¿Y qué es la fe del mundo? La fe del mundo funciona creyendo o esperando cosas también. Podríamos usar la definición de Hebreos para la fe del mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la fe de que mañana va a despertar. Todo el mundo tiene fe en que al terminar la quincena o el mes va a recibir su sueldo, ¿verdad? Tú le preguntas a tus compañeros del trabajo, oye, ¿crees que nos paguen? ¿Qué te va a decir? Sí. Y le podrías cambiar la pregunta y decirle, oye, ¿tienes fe en que nos paguen? ¿Y qué te va a decir? Sí, ¿verdad? Tenemos fe, por ejemplo, los jóvenes que hicieron su examen para entrar a la escuela. ¿Tienes fe para entrar a la escuela? Sí. ¿Para quedarte en tu primera opción? Pues no tanto, pero tal vez en la segunda sí. Y tienen esa fe. Los niños tienen fe, por ejemplo, en Santa Claus y en los Reyes Magos. Si tú les preguntas, ¿te va a traer algo Santa Claus? ¿Qué te va a contestar un niño? Que sí. ¿O tienes fe en los Reyes Magos? ¿Qué te va a decir? Que sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el mundo también tiene fe. Tiene fe en muchas cosas. Tiene fe en que el presidente va a hacer un cambio. Tienen fe en que el dólar no va a subir. O tienen fe en que sí va a subir. La gente tiene fe. Es más, la gente tiene fe en Dios. Tú le puedes preguntar a la gente, ¿tú crees en Dios? ¿Tienes fe en Dios?
¿Y qué te va a contestar la gente? Sí, yo creo en Dios. ¿Verdad? Mucha gente te va a decir, yo creo en Dios. Ahora, también está la pregunta, ¿en qué Dios crees? Porque hoy en día hay tantos dioses. Si en la antigüedad existían muchos dioses, hoy en día existen más dioses. ¿Verdad? El humanismo tan solo dice que tú eres Dios. Y si nos basamos en el humanismo, ¿cuántos dioses existen en el mundo? Tan solo aquí somos unos 100 y tantos dioses, ¿no? Más los que están en línea con todas sus familias, somos como unos 500 dioses. ¿No? Entonces, ¿cuántos dioses existen en el mundo? Millones. No, bueno, pero eso es como que solo un tipo de Dios. Hay otros dioses, ¿no? Están los dioses de los vikingos, están los dioses de la Iglesia Católica, están los dioses de otras religiones. Y si tú le preguntas a la gente, ¿tienes fe en Dios? Pues sí, tengo fe en mi Dios. ¿Cuál es tu Dios? Ah, bueno, mi Dios es este, mi Dios es ese, mi Dios es aquel. Y aquí viene la diferencia entre esa fe del mundo, que ya la acabo de explicar, y la fe en Dios. La fe en Dios sí es creer en Dios, y es lo que está escrito. Dijeron es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para tener fe en Dios de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las Escrituras, tiene que haber algo diferente. Tiene que existir algo que el mundo no tenga y que haga la diferencia con los cristianos, con los que creemos en Dios. ¿Y cuál será esa diferencia? Y de aquí parte el principio de la fe. Por eso es tan importante que partamos desde aquí y podamos decir, ¿sabes qué? Sí tengo este tipo de fe, o ¿sabes qué? Mi fe sí está mezclada con las cosas del mundo. Y a lo mejor por eso es que tu fe no está funcionando. Es que sí, yo oro, yo pido y yo hago y sigo todo lo que me dicen y no pasa nada. Porque a lo mejor estás mezclando la fe del mundo con la fe que viene en la palabra. Y tiene que haber una diferencia de por qué los cristianos tienen esta fe y todos los demás no tienen esta fe. Tiene que haber algo que sea diferente. Porque tú le puedes pedir a un Dios, tú le puedes pedir a Dios verdadero. Porque hay gente que a pesar de que no se reúne, no asiste y dice, sí, yo creo en Dios y yo creo en el Dios de la Biblia. Te puede decir. ¿Y por qué no le son contestadas las oraciones? Entonces, ¿qué es este principio? ¿Qué es el comienzo de la fe? ¿Dónde nace la fe verdadera? ¿O cómo nace? ¿Cómo la adquirimos? ¿Cómo adquiero esta fe? ¿La tengo? Y esa sería la pregunta del día de hoy. ¿Tienes esta fe? ¿O tu fe está mezclada con la fe del mundo? Y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 5. Y te vas a dar cuenta que es un principio básico, algo súper sencillo, algunos lo diríamos, algo que dices, ¿en serio así de fácil es tener esta fe? Y este es el comienzo de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dicen, ¿y eso cómo funcionó? Que sí dice fe, pero no entiendo. Efesios capítulo 2. Aquí dice que por la fe, por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué?
de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos versículos que acabamos de leer? Romanos y Efesios. Dice, por gracia eres salvo. ¿Qué es ser salvo? Es aceptar a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Eso es ser salvo. Y dice, por gracia eres salvo. Pero, ¿por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe es que eres salvo. Y esto no es de cada uno, porque es don de Dios. Esto significa es un regalo. La salvación es un regalo. Y no es por obras para que nadie se gloríe. No tienes que hacer nada para recibir este regalo. Solamente es por medio de ¿qué? De la fe. Entonces eres salvo por medio de la fe. Y por eso Romanos te lo vuelve a repetir. Justificados pues por la fe. O sea, por medio de la fe eres justificado. Por medio de la fe eres salvo. Por medio de la fe tienes entrada a la gracia de Dios. Entonces la fe es algo, es una sustancia que por medio de ella suceden las cosas. Pero para poder tener esta fe necesitas algo primero, y es creer en Dios. Y como les digo, hay mucha gente que cree en Dios. Entonces todos los que creen en Dios tendrán esta fe. Vamos a ver lo que nos dice Hechos, capítulo 16. Y este es un pequeño ejemplo. Y aquí vemos que es Hechos capítulo 16. Aquí es cuando están presos los discípulos y el carcelero se queda dormido. Y dice que en la noche estaba dormido y de repente vino un temblor y que las puertas se abrieron y entonces empezaron a escapar. Pero mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 30, de Hechos 16, versículo 30. Y sacándolos, el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo es lo que nos hace salvos. Y es por medio de la fe, es por medio de creer. Es por medio de creer en lo que Jesús hizo. Y Jesús nos dejó la gran comisión. ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Y algunos me dirán Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, es cierto. Pues sí, esos son los evangelios, entonces ahí está el evangelio. Pero ¿en dónde encontramos en la Biblia qué es el evangelio? A alguien que me pueda decir, el evangelio está escrito aquí. Aquí dice qué es el evangelio. Porque muchas veces decimos, predicamos el evangelio. Y tal vez sepas qué es el evangelio, pero en la Biblia, ¿dónde está escrito qué es el evangelio? Y no hablo de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sabes dónde está el evangelio? Lo predicas tanto y de pronto no sabes dónde está. Entonces, ¿cómo es que tú crees en el evangelio? ¿Cómo es que tú crees en Dios si ni siquiera sabes dónde está? Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Y subráyalo en tu Biblia si no sabías dónde estaba el evangelio. Esto es uno de los pasajes que en todas mis Biblias los vas a encontrar subrayado. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? Pues hice una oración. Hice una oración y ya.
¿Eso será realmente aceptar al Señor Jesucristo? Mira lo que te dice después de esto. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, inconfirmados ¿en qué? En la fe, así como habéis sido enseñados. Tienes que arraigarte y sobreedificar. ¿Sobre qué? Sobre lo que acabas de hacer, por medio de la fe. Entonces el aceptar al Señor Jesucristo es un primer paso, pero después de eso te tienes que arraigar y sobreedificar en Él. Entonces de aquí parte lo primero. Sí, pero todavía no me dices qué es el Evangelio. Ok, vamos a 2 de Corintios. Okay. Aquí estuvo la primera parte. Sí, acepté al Señor Jesucristo, me sobreedifico, me arraigo y crezco. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Okay? ¿En qué es esto que creí y por qué soy salvo y por qué lo dice Colosenses? Porque alguien me habló el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿okay? Vuelve a aparecer la fe, conforme a lo que está escrito, ¿okay? Conforme a la palabra. Tengo el mismo espíritu de fe conforme a la palabra. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Okay? Aquí este versículo es base. Versículo 14. Y aquí está el Evangelio. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquí está el Evangelio. Para los que no sabían en dónde estaba. Esto es el Evangelio. Dice, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesucristo. ¿Quién lo resucitó? El Padre. El Padre lo resucitó. Y aquí cuando dice resucitó al Señor Jesucristo, entonces hablamos de todo lo que sucedió en los evangelios. Jesús vino al mundo, estuvo aquí, murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Entonces, si tú vas a buscar la tumba de Jesús, ¿dónde está? O sea, allá en Israel, ¿verdad? Y ahí está, y hay un recorrido, un tour donde te llevan a su tumba. ¿Qué es la diferencia con la tumba de todos los demás? Que la tumba de Jesús está vacía. Y aquí en este pedacito lo resume. Porque primeramente os he enseñado... Porque por medio del espíritu de fe, conforme a lo que creí, por lo cual, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Eso nos habla de la segunda venida de Cristo. Y eso es el Evangelio. Murió por nosotros, por nuestros pecados, resucitó para que por medio de Él tengamos entrada al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Pero que también cuando Cristo venga nos resucitará juntamente con Él. Y todo esto es por medio de ¿qué? De la fe. Entonces el principio de la fe empieza cuando creemos en Dios. Pero no solamente creer de que sí, Dios existe, sino cuando creo en el Evangelio. Cuando creo realmente, tengo la certeza, la convicción, no me cabe duda de que Jesús vino a morir por mis pecados. De que Jesús estuvo hace 2000 años en esta tierra pisando este mismo lugar. Bueno, no pero algún lugar de por allá. Estuvo aquí. Y que caminó con sus discípulos. Y que fue crucificado, que sufrió por mis pecados. Y eso lo hacemos, recordamos cada vez que hacemos Santa Cena, ¿verdad?
Cada vez que tomamos la Santa Cena estamos siendo testigos de que Jesús murió por mis pecados, que su cuerpo fue molido y que su sangre fue derramada. ¿Lo crees realmente? ¿No tienes duda de esto? ¿O toda la duda de que es que no estoy seguro de que si Jesús murió? Es que me han dicho que Jesús era un profeta y que no resucitó. Entonces, tener fe y certeza es no tener dudas de que Jesús vino. Y si yo ya no tengo dudas de que Jesús vino, entonces sí puedo entrar a lo que me dice Romanos, lo que me dice Efesios, de que por medio de la fe soy justificado, porque ya estoy hablando de que creo realmente en el Hijo de Dios. No en la figura, no en los altares, creo que Jesús resucitó. Creo que ahorita está preparándome una morada en el cielo. ¿Realmente crees que te está preparando una morada? ¿Realmente lo crees o todavía tienes duda de, no, es que yo no estoy seguro si está en el cielo preparando una morada? Como que no me imagino a Jesús preparándome, haciendo mezcla. Pues es que no sabemos si realmente son así las casas para empezar, ¿verdad? Además de esto, si yo ya creo en Jesús realmente sin tener dudas y creo que me está preparando morada y creo que va a regresar, significa que creo en toda la Escritura. Creo en toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, completa y totalmente. Pero de pronto entra la duda, ¿en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Oye, pero el Big Bang. Oye, pero eso de la generación espontánea, como que yo sí veo que es cierto eso que dicen. ¿Creemos en la Biblia totalmente o no creemos? Porque entonces estamos mezclando la fe del mundo con la fe que dice la palabra. Es que yo sí creo en esa parte, pero como que no creo en los diezmos y las ofrendas. ¿O crees totalmente en la palabra o estás mezclando con las cosas del mundo? Es que yo sí creo en la palabra, pero eso de que el sol retrocedió, eso sí no lo creo. ¿O crees totalmente en la palabra o estás mezclando con las cosas del mundo? Es que sí lo creo, pero eso de que había un campo de huesos y de pronto aventaron al profeta y que cuando su cuerpo tocaron los huesos se levantaron y vivieron otra vez, eso sí no lo creo. O creemos totalmente la palabra o estamos mezclando con las cosas del mundo. Creemos totalmente en Jesús, porque si tú crees en Jesús y que vino a este mundo, entonces debes de creer que abrió el mar. Debes de creer que hubo un diluvio. No, es que hay unas cosas que sí, hay unas cosas que no. Entonces estamos mezclando la fe del mundo con la verdadera fe que nos habla la palabra. ¿Te das cuenta el principio de fe que muchas veces no practicamos nosotros totalmente? Y me incluyo, porque esto no fue que recibí a Cristo y ya creí en todo esto. Tuve que ir aprendiendo y tuve que ir creciendo mi fe. Y tuve mis dudas y mis momentos en donde dije, oye, como que esta historia, como que esta sí no la creo. Como que un profeta dijo que no iba a llover y no llovió por años. Y que cuando él dijo que iba a llover, empezó a llover. Eso sí no lo creo. Como que con unos peces y unos panes alimentó a una multitud. No, eso no lo creo.
Es ahí en donde empieza la diferencia. Y es el principio de creer en Dios, de creer en la Biblia completamente. Es la certeza, es la convicción de creer en la Biblia completamente. O crees en la Biblia o crees en Dios, o estás mezclando con el mundo. Y entonces tu fe es la que existe en el mundo o tu fe que está en Dios. Porque la fe que está escrita en la palabra, en la escritura, es la fe de Dios, no es la fe del mundo. Y por eso muchas veces no tenemos fe. O sí la tenemos, pero mal. Tenemos la fe del mundo y no la que está en las escrituras. Por eso te digo que el principio es muy sencillo, pero es una decisión que cambia nuestras vidas. Tal vez tú sí aceptaste al Señor Jesús, tal vez lleves años creyendo en Jesús y congregándote, pero tu fe no ha sido la fe que habla la palabra. Has estado mezclando esa fe con la fe del mundo. Creer 100% la palabra. No 50%, no 80%, no 99%, 100%. Por eso en Lucas dice, tener fe en Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, la palabra. Él habló y las cosas fueron hechas. ¿Realmente puedes creer que Dios dijo, hágase la luz y fue la luz? ¿Realmente lo crees sin tener duda? Porque esto fue de lo más difícil que a mí me costó creer. Que solo Dios dijera, hágase la luz y fue la luz. Pero, y los átomos y el Big Bang y que haya flores y haya animales y fueron creados. Y como ya vi un montón de televisión, sí me imagino que aparecieron los huesos y se le empezaron a formar las venitas y los músculos y le salió la piel y los pelitos, ¿no? Así vemos las películas luego. O aparecieron así espontáneamente. O sea, lo pienso todavía y no lo puedo razonar. Pero es que no es razonamiento, es por fe. Haya aparecido el perrito así como es, o haya empezado por huesitos y se hubieran empezado las venas y los músculos y el pelito. Lo que sucede es que la gente ha intentado defender tanto la Biblia que ha inventado 1000 formas de decir cómo fue. Pero la Biblia no necesita que la defiendas. La Biblia, y me voy a escuchar un poco hereje, pero no importa, la Biblia no tiene la respuesta a todo. Y todos se quedan así. Todos pongan cara de espanto. La Biblia no tiene respuesta a todo. ¿Acaso dónde dice la Biblia cómo resolver la raíz cuadrada? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice la Biblia cómo se debe de multiplicar? ¿Dónde? ¿Dónde dice cómo se debe de sumar? ¿O dónde vienen todos los números escritos en la Biblia? ¿Cuál es el número más grande que existe? ¿Tiene esas respuestas la Biblia? Alguien dígamelo para que diga, eres un mentiroso, sí la tiene todas las respuestas. ¿Las tiene la respuesta? ¿Cómo dividir? Bueno, sí dice cómo dividir, ¿verdad? Pero no los números. No la tiene, todas las respuestas no las tiene. Y no va a tener la respuesta de cómo se creó el mundo con toda una explicación científica. Porque la Biblia no es un libro científico. La Biblia es la palabra de Dios. Y aquí viene moralmente cómo debemos de comportarnos, cómo vivir nuestra vida.
No quieras que la Biblia te responda cosas científicas, porque la Biblia no es un libro científico. La Biblia no te va a decir, y el agua está compuesta por H2O. O la Biblia dice, ¿cómo está compuesta el agua? No, ¿verdad? Porque la Biblia no es un libro científico. Pero la Biblia sí se puede defender sola, porque es por fe que creemos en la Biblia. Y si la Biblia dice que con su voz, cuando habló la palabra, las cosas fueron hechas, entonces así fue. Y es ahí en donde empieza a crecer nuestra fe. No lo razones, porque no andamos por vista, andamos por fe. Que si tú oras por los enfermos van a sanar. Andamos por fe, no por vista. Es que no sanó, oré por él y no pasó nada. ¿Tienes la fe para saber que sanó? Mucha gente me dice, ay, sí, qué fácil es decir que murió y entonces ya fue sano. Si murió enfermo, ¿cómo va a estar sano? Es que es por fe que creemos que en la presencia de Dios dice, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor. Y es ahí en donde empieza la fe del cristiano. Es en donde decimos, sí, le volveré a ver. ¿Se adelantó un ser querido? Sí, pero le volveré a ver en el cielo. Porque es por fe, no por vista. Y ahí empieza la verdadera fe del cristiano. ¿Creemos 100% o tenemos la fe del mundo? ¿Cómo está tu fe? Tal vez por aquí tenemos que empezar. ¿Realmente crees en la Biblia al 100%? ¿Crees en Jesús que vino a este mundo, murió, resucitó y que nos está preparando morada? Y ahí empieza a florecer la fe. Tal vez tú necesitas decirle, Señor, perdóname porque la verdad sí he tenido duda. Y déjame cerrar con algo bien interesante. Lo opuesto de la fe no es la duda, es la incredulidad. Por eso hablaba de la apostasía el miércoles. La incredulidad sí es lo opuesto de la fe. Ya no creer en Dios. ¿Sabes qué? Es mentira, todo es fantasía. Pero tener duda sí se vale. Pedro tenía fe en Dios, tenía fe en Jesús, y cuando caminó por el mar, tuvo fe para dar esos pasos. Después tuvo ¿qué? Duda. Y se nos empezó a ahogar. Pero cuando se estaba ahogando, dice que Jesús estiró su mano y lo levantó. Y pocos hemos pensado en esto. Volvió a caminar Pedro en el agua cuando Jesús le tomó. Porque dice que después entraron a la barca. Y suena lógico. Jesús estaba parado en el agua. Venía Pedro caminando. Se nos empieza a ahogar. Jesús lo levanta. Volvió a caminar Pedro en el agua. Si no, ¿dónde quedó Pedro parado? Para poderse volver a subir al barco. Porque la duda sí hace que perdamos la fe. Pero para eso está Jesús, para darnos las manos y decirnos, ¿sabes qué? Es que cree en mí, pon tus ojos en mí, tu mirada en mí, y volverás a caminar sobre el agua. A lo mejor ha habido duda en tu vida, y más en esta época tan difícil que pasamos. Tal vez dices, Señor, ¿dónde estás? Pero hoy Jesús te está estirando la mano y te está diciendo, ten fe otra vez. Ya no tengas la fe del mundo, ten la verdadera fe de un cristiano, una fe inquebrantable. Entonces, si podemos empezar por este principio de voy a creer 100% en la palabra, voy a creer en el evangelio que Jesús vino, estás teniendo el principio. Y en las siguientes conferencias hablaremos de cómo llegar a una fe inquebrantable, porque esto solo fue el principio. Todavía no te estoy diciendo vamos a orar para que sane el enfermo, para que la montaña se vaya al mar. Todavía no llegamos a eso.
Estamos hablando de un principio básico: creer en Dios, pero no como el mundo dice que es creer, es como la palabra dice que es creer. Así que yo quiero dirigirme a los que están aquí por primera vez o están en línea por primera vez. Te he hablado de creer en Dios, te he hablado del Evangelio, que Jesús vino a este mundo a morir por ti, por tus pecados, que fue golpeado, que fue herido, que murió, pero al tercer día resucitó y se fue a preparar morada en los cielos, para que cuando Él regrese nos lleve a vivir eternamente con Él. Y para que tú puedas entrar en esta salvación y vivir con Él y tener todo este regalo, lo único que debes de hacer es creer en Dios, confesar con tu boca que Él es el Señor y Salvador de tu vida. Así que si tú lo quieres hacer en esta mañana, tarde ya, quiero que repitas esta oración conmigo y le digas así: Señor Jesús, en este día yo he decidido creer en ti. Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste y que estás preparando morada en el cielo. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname por mis pecados, límpiame y hazme tu hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú estás aquí por primera vez, o hiciste esta oración por primera vez, está de mi lado izquierdo Agustín levantando su mano. Queremos entregarte una porción de la Escritura. Y yo no sé cómo estemos aquí, cómo les haya caído esta conferencia. Espero y que todos hayan dicho: esto solo fue un repaso de lo que es el Evangelio y creer en Dios. Pero si tú dices: ¿sabes qué? La verdad yo sí he tenido dudas. Es tiempo de decirle a Jesús: perdóname. Ya no quiero tener la fe del mundo, quiero tener la fe de un verdadero cristiano. Pero esa decisión solo la puedes tomar tú y Jesús te puede ayudar. Así que ahí con ojos cerrados, yo te voy a invitar a que hagamos esta oración. Y ahí te pongas a cuentas con Dios. Dile: Señor, la verdad he tenido dudas. Mi fe ha tambaleado, o durante todos estos años he mezclado la fe del mundo con la verdadera fe de un cristiano. Pero hoy decido tener fe en ti. Yo creo, y confiesa ahí con tu boca: yo confieso que tú eres mi Señor, que tú viniste a este mundo a morir por mí, por todos mis pecados, que moriste en esa cruz, pero yo creo que resucitaste al tercer día, y yo creo que estás ahora en el cielo preparándome una morada para cuando tú vengas. Ayúdame, Señor, a creer en todas las Escrituras. Ayúdame a creer 100% y tener la fe de un verdadero cristiano. Espíritu Santo, yo te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos que está pasando por duda, que está pasando por una situación difícil. Ayúdanos a aumentar nuestra fe, a tener una fe inquebrantable. Ayúdanos a ser un remanente que se mantiene firme y que no da lugar al diablo y mucho menos a la incredulidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muchas gracias, que el Señor los bendiga.